Bueno, me alegra mucho que hayamos podido realizar este encuentro que tiene dos características fundamentales. De una u otra forma, cerrar este primer ciclo de trabajo directo con las organizaciones, con los procesos y las iniciativas de comunicación solidaria, pero sobre todo poder planear el qué hacer, la agenda de 2024 a 2026 en lo posible, en relación con este componente que pareciera accesorio, sobre todo en un primer momento, pero que cada día toma más relevancia en la medida en que avanza el desarrollo del gobierno nacional. Por eso yo quiero iniciar, prometo ser breve. ¿Cuánto tiempo tengo, Salomón? Porque esto me regaña. 15 minutos. Ah, no, gracias. ¿Alguna pregunta? Voy a intentar explicar rápidamente cuál es la apuesta desde el punto de vista de la asociatividad solidaria para la comunicación. Hay tres, digamos, objetivos fundamentales que nosotros nos hemos planteado, que es el fortalecimiento organizativo con una visión territorial. Esos son los tres objetivos de nuestra agenda de asociatividad solidaria para la paz. El primero es fortalecernos organizativamente. Entonces, el gran reto que tenemos en el tema del fortalecimiento organizativo es poder establecer con claridad qué medios están organizados y cuál es su nivel de organización. Pero no hay que confundir organización con formalización, que es un error con el que caemos con cierta recurrencia. La formalización es una forma de organizarse. La gente se organiza en un medio y se registra en un colegio de periodistas o se registra en una cámara de comercio porque quiere crear una empresa de comunicaciones o crea una entidad de carácter solidario o una entidad sin ánimo de lucro como foco en la organización. Entonces se formaliza a través de cualquiera de las figuras asociativas. Ese es un primer momento o una primera forma. Hay otra que nos hemos encontrado en todo este recorrido, que tuvimos la oportunidad de realizar, y son organizaciones ya existentes, pero que no tienen en su mapa la formalización desde el punto de vista de convertirse en una persona jurídica. Sencillamente son una organización que surgió de la necesidad de una comunidad, de un barrio, de un grupo de jóvenes que decidieron desarrollar una propuesta comunicativa, pero que no les interesa recurrir a la Cámara de Comercio. Nosotros tenemos que trabajar con todas las formas organizativas de la comunicación solidaria, las formales y las informales, porque el componente asociatividad solidaria no es solamente trabajar con aquellas organizaciones que ya tienen un registro, sino con aquellas que están interesadas en hacerlo. Ahora, no tener registro tiene sus límites, así como tiene sus responsabilidades tenerlo. Los que están registrados en una Cámara de Comercio saben lo que eso significa. Hay que tener unos informes permanentes, presentar unos informes constantes en la DIAN, pagar unos impuestos por esa formalización, etc. Pero también sucede lo mismo con los que no tienen una formalización. Pues hay limitaciones para acceder a ciertos recursos, para poder trabajar con ciertos niveles. Por eso, ese primer nivel de la organización tiene que ir acompañado de un segundo objetivo. Y el segundo objetivo que nosotros nos hemos planteado son las redes. No hay manera de trabajar o de dirigir la política a cada una de las organizaciones. Solamente este año nosotros tenemos estos datos. A través de nuestro sistema, nuestro portal de información, recogimos información de más de 5.000 personas que se registraron como parte o como dueña de un medio de comunicación alternativo, digital o comunitario. Más de 5.100. Cuando fuimos a confirmar los 5.100, logramos confirmar más de 2.600 medios. Es decir, de 5.100 logramos confirmar la existencia de 2.600 medios que realmente, digamos, tienen una presencia territorial en cualquiera de estas tres dimensiones: lo comunitario, lo alternativo o lo digital, sabiendo pues que cada una de ellas es diferente. 2.600 organizaciones realmente, digamos, existentes, independientemente de su formalidad o no, existen 2.600 procesos, por lo menos desde el punto de vista de la base de datos que nosotros recogimos. De esas 2.600, este año alcanzamos a vincular
alcanzamos a vincular en nuestros encuentros de comunicación solidaria que realizamos en los meses de octubre, noviembre, diciembre, o noviembre y diciembre, 1.600 organizaciones con las cuales trabajamos en un proceso de caracterización. Hoy tenemos información, no solo estadística, sino de profundidad, de 1.600 de esas organizaciones o expresiones, de las cuales más o menos 200, una muestra que no es para nada despreciable, participaron en las asambleas regionales que acabamos de realizar, las asambleas que estamos cerrando en este primer ciclo, en el marco de 10 encuentros. ¿Qué es lo que debe pasar entonces con este grupo de organizaciones? Repito, no hay manera de trabajar una por una, a menos que cogiéramos los recursos y los atomizáramos a tal nivel que eso no generara ningún impacto, ni para el medio, ni para la información, que es lo que al final producimos, o para los resultados institucionales. Así que lo que nosotros les proponemos a ustedes es que a partir de estos encuentros y a partir de 2024 trabajemos en redes. Nosotros les proponemos inicialmente trabajar en 10 redes. ¿A partir de dónde? Del punto 1, que es el insumo organizado de los encuentros, 10 redes. Si eso logramos departamentalizarlo o regionalizarlo de otra manera, en la medida en que la gente incremente su participación, pues lo iremos haciendo. Pero por lo menos que tengamos un punto de partida que sea esas redes, esas 10 redes para empezar. ¿Por qué? Porque ahí fue que se encontraron y ahí salieron unas propuestas, ahí hay unas iniciativas que podemos seguir impulsando. Entonces ese es el punto de partida. Pero entendemos, por ejemplo, que las redes tienen gente de diferentes departamentos y que a veces la comunicación es difícil, incluso entre los que hacen comunicación. Dicen casa de herrero. Entonces, a veces tenemos que desplegar otro nivel de organización que puede ser la departamentalización o la municipalización. Hay municipios, los municipios son todos muy diferentes, depende de su categoría, pero hay municipios donde tenemos 30, 40, 50 medios y hay otros donde hay 2. Entonces, de esa dinámica podemos ir avanzando en las redes. Pero el paso que sigue tiene que ser fortalecer las redes. Ahora, eso nosotros no lo podemos hacer como institucionalidad. Ninguna entidad, ninguna voz externa al sector le puede decir cree redes, y entonces la gente sale corriendo a más redes. Aquí se requiere un proceso de decisión política de las organizaciones para crear esas redes, de querer trabajar con otros. Si nosotros empezamos a trabajar en red en un determinado territorio, llámese departamento, municipio, grupo de municipios o varios departamentos, podemos establecer unas agendas de trabajo concretas para poder saber cuáles medios están produciendo información en relación con lo comunitario, con lo alternativo, con lo utilitario. Segundo, cuáles de esas organizaciones dentro de la red están produciendo comunicación audiovisual, radiofónica, impresa, y entonces podemos ir estableciendo la manera de respaldar las iniciativas en concreto de comunicación que tengan las organizaciones sobre la base del trabajo en red. El segundo carácter del trabajo en red, más allá de los medios, es que a nivel territorial estamos desarrollando las redes de las organizaciones de la economía solidaria, popular y comunitaria. Entonces, lo que tiene que fluir es ese diálogo entre lo que ya logramos este año, que es incrementar las redes para el trabajo de las organizaciones del sector solidario, para que se conecte con la red que le puede servir de plataforma informacional y comunicacional, que son ustedes. No sé si eso se entiende. Igual ustedes hacen parte del sector solidario, pero tienen una función específica. Lograr que esa comunicación llegue a toda la comunidad a través de lo que ustedes hacen. Entonces, si nosotros tenemos, pues lo vamos a desarrollar, o ya estamos desarrollando, ya lo estamos haciendo, el circuito asociativo solidario de Arauca, en donde estamos intentando contribuir al fortalecimiento de la red, que junte toda la asociatividad que se mueve alrededor del cacao para impulsar su industrialización como una política del gobierno nacional. Y ahí tenemos cooperativas que producen, que transforman, que comercializan, pero es la red de medios de comunicación, o es la red de comunicación solidaria, la que le va contando al país, la que le va contando a esa misma comunidad que hay una red que está trabajando en la lógica de fortalecer todo el circuito solidario del cacao. Pues seguramente vamos a incrementar el número de organizaciones que participen.
pero también vamos a permitir que esa comunidad pueda, digamos, acceder a esos productos que se están desarrollando en esa experiencia. Lo mismo sucede con el caso de Chocó. Si nosotros logramos juntar la red de medios del Chocó alrededor del respaldo a esa red de organizaciones que ya existe, que ya creamos, en uno de los proyectos que llamamos el Circuito Asociativo y Solidario del Chocó, que está conectando hoy organizaciones de 11 de los 19 municipios del departamento, pues esa red se va a volver potente. De hecho, tuvieron un rol sumamente importante en nuestra asamblea de Chocó. No sé si lograron venir a esta alguno de ellos. A ver, si está, bueno, acá está. Les debo plata además. Espero que me tengan paciencia. Entonces, ahí nosotros lo que juntamos es un esfuerzo productivo, transformativo de comercialización con el esfuerzo de la comunicación, más o menos todos hablando, no diciendo lo mismo, sino cada uno poniéndole su matiz, su énfasis. Unos lo harán escrito, otros lo harán a través de videos, otros utilizarán las plataformas con un rol más alternativo. Habrá algún influencer que sabe hablar en público y entonces lo hace de esas maneras como le gusta a la gente mirar a sus redes, etc. Pero esa diversidad va a permitir que el proyecto se convierta no en un proyecto de las organizaciones, sino que el proyecto de impacto territorial se convierta en un proyecto del territorio, porque logramos romper el cerco informacional que no tendríamos, digamos, si recurriéramos solamente a los grandes medios. Entonces, repito, el segundo objetivo de nuestra política tiene que ser las redes. Y el tercer objetivo, digamos, de nuestra política es el trabajo intersectorial e interinstitucional. Nosotros no podemos seguir trabajando solos, cada entidad por aparte. La Unidad Solidaria por un lado, el Ministerio de Agricultura por otro, el Comercio por otro. Porque el circuito asociativo solidario involucra la producción, la transformación, la comercialización, la industrialización para eso. Entonces tiene que haber una sinergia institucional en cada uno de los proyectos de impacto territorial. En el mismo sentido, nosotros tenemos que lograr un trabajo de carácter interseccional en las comunicaciones, al menos conectando cuatro elementos. El primero, propiamente la información. Mire, está pasando tal cosa, se va a realizar tal feria, se va a realizar tal cosa. El segundo nivel es la formación. Nuestras comunicaciones deben tener lo que llamaría el alcalde Altana, no puso un saldo pedagógico. ¿Qué enseñamos? ¿Qué le mostramos a la gente? ¿Cómo logramos que la gente comprenda que no se trata meramente de un negocio, sino que la gente comprenda que lo que estamos intentando construir en Colombia es ese tejido asociativo que pueda hacer que un territorio salga de la penumbra, del abandono, de la marginalidad, del extractivismo, de todos los males que durante años lo han acontecido? Así que no se trata solamente de desarrollar la información, sino de acompañar pedagógicamente una cosa. Uno, que la gente comprenda lo que el neoliberalismo hizo durante 30 años. O mejor, que la gente comprenda lo contrario a lo que el neoliberalismo nos enseñó durante 30 años. El neoliberalismo nos metió en la cabeza que cada uno de nosotros podía hacer su propia empresa y su propio emprendimiento. Y cada uno salió a hacer su propio negocio. Y entonces, bueno, ahí estaba Ormandino y estaban todas las teorías esas de la autosuficiencia para conquistar incautos. Pero lo que la realidad nos ha mostrado es que aquellas comunidades que cooperan mejor entre ellas, que se organizan mejor entre ellas, tienen mejores posibilidades de desarrollar sus proyectos. Entonces, lo que nosotros tenemos que dejarle sembrado, digamos, a la gente en términos pedagógicos es que hay que salir del individualismo al proyecto cooperativo, al proyecto colectivo, al proyecto común. Y eso lo podemos hacer a través de las campañas que ustedes digan, de las campañas que podamos desarrollar en términos de los contenidos. Llámese charlas, conferencias, mostrar las experiencias de la gente que lo está haciendo. Eso tiene ese factor pedagógico. El tercer factor que tenemos que lograr construir en ese sentido es el de la gestión de lo público. Ojo con eso. No se trata, repito, solamente de un negocio. No quiere decir que solamente, a ver, puedo utilizar una palabra que no me gusta usar, pero que a veces está como en el ámbito de lo que hacemos. ¿Cuánto hay para la pauta? Esa es la gran pregunta. Y claramente esa es la respuesta. La respuesta es: no hay manera de pautar con todo el mundo.
Entonces tú al final tienes que excluir a unos y notar con otros, quizás con los que lo hagan mejor, quizás con los que tengan más cobertura. Pero cuando uno hace eso, termina pasando lo de siempre, que los que tienen una mayor envergadura, capacidad de despliegue, son los que se quedan con la pauta. Y el chiquito o la chiquita, el que está intentando nacer, el que está intentando desarrollarse, pues a ese no le llega. Porque claramente ningún gobernador, ningún alcalde, ningún director de ninguna unidad solidaria, de ninguna unidad administrativa, va a poder contratar con el que no tiene la capacidad técnica si va a tener que hacerlo a través de las normas de la contratación estatal, porque pues ese señor, por más buena fe que tenga, se va a meter en un problema jurídico, va a terminar en un proceso fiscal o hasta en la cárcel, uno lo sabe. Entonces eso, nadie se va a meter ahí. La única manera de que una entidad pública se meta ahí es que la red permita desarrollar los medios en sus diferentes escalas. Y el que esté más abajo, pues, ¿cómo decimos? Lo jalamos, lo apalancamos, lo ayudamos a que crezca su infraestructura. Eso, yo aquí hago un paréntesis, eso también pasa por cambiar la mentalidad de los medios. Lo digo con mucho respeto, yo sé que acá me pongo impopular, pero también hay medios que se creen muy buenos y seguramente lo son. Pero entonces, sí, seguramente les va muy bien si se venden no por lo que valen, sino por lo que creen que valen. Y entonces eso puede generar problemas también en la relación del territorio. Ya lo hemos vivido acá. Ah, no, pero es que yo soy el que tengo los cables, la consola más grande, la mía es de 48 canales, 65 micrófonos, 4 retornadores, mejor dicho, 6 computadores, 4 mesas. Entonces uno dice, no es eso solamente. Porque esa persona, por ejemplo, que en Puerto Carreño o en Puerto Nariño, todos los días de su vida sale con un megáfono a contarle a la gente lo que está pasando en su municipio. ¿Ustedes creen que ese esfuerzo físico no es válido? ¿Que esa capacidad de comunicación comunal no tiene que ser respaldada? Entonces ni el medio se puede creer tanto porque tiene más, ni nosotros podemos trabajar solo con los que ya tienen una infraestructura desarrollada, porque no resolvemos el problema. Entonces ahí viene un tema fundamental de los medios, lo que yo llamo la gestión de lo público. El medio es un espacio público, por supuesto. Puede ser privado, puede ser solidario, pero es público. Así como es comunicación pública la que hacen los grandes canales y los grandes medios. ¿Está más para mí? ¿Está más? Gracias. Y eso que me han dado tinta. ¿Está más público? Gracias, me pareció la moral. Otros 40 minutos. Lo público tiene que ver con que el medio puede ser el intermediario de la negociación entre el Estado local y nacional con los problemas de esa comunidad que ha recogido en la medida en que se ha encontrado con esos procesos en el territorio. Faltan, y eso nos pasa todos los días, faltan vías, faltan bodegas, centros de acopio, electricidad, pero es que aquí tenemos una planta que funciona 4 horas al día. ¿Quién le ayuda a esa comunidad a visibilizar ese problema? ¿Quién? ¿Cuándo lo van a hacer las grandes cadenas? De pronto sí, algún día. Pero mientras eso sucede a un nivel masivo, ¿quién tiene que hacerlo? Una red de comunicación del territorio que está mostrando y martillando el mismo problema en clave de editorialización del problema durante 15 o 20 días y llamando, señor director, ¿qué pasó con los cables? Señor ministro, ¿y cuándo es que llega la motobomba para resolver el problema del agua? Señora ministra, llevamos 15 días preguntándole. Si no hacemos eso, ¿cómo logramos conectar esa necesidad del territorio con la gran agenda nacional? Entonces el medio adquiere un papel determinante en la gestión de lo público. Y voy a decirlo también así. Y es la manera como nos disputamos el espacio público y el espacio político. Pero si el medio, y yo sé que no es el caso de los que están acá, pero si el medio solamente habla de sí mismo, o solamente sirve para poner vallenato más publicidad de la tienda, bueno, vallenato es un
puede ser cualquier otro, ¿no? Reggaetón, rancheras, música mexicana, corridos narcos del norte de México, bueno, lo que el mercado les ha enseñado a vender. Entonces, para parecerse al mercado, va a ser lo mismo que el mercado. Entonces, si el medio se dedica exclusivamente a eso, lo que va a pasar a ese medio es que solamente va a vivir para sobrevivir. ¿Cómo crece el medio? Crece cuando se junta una red, pero cuando está dispuesto a disputarse el espacio público. Y el espacio público son esos problemas públicos de la comunidad. Digamos lo público entendido en un sentido auténticamente aristotélico. Lo público entendido como los problemas de la política, de la polis, de la gente. Porque el medio es un espacio político, la comunicación es un espacio político. Usted decide qué comunicar o no. Hay gente que le puede vender a usted la idea de que es normal que viva 4 horas con energía y el resto del día no. Y eso es normal y eso está bien. Y siga escuchando rancheras y jarte cerveza, no sé. Y entonces normalizamos el atraso. Nosotros ayudamos a normalizar, por ejemplo, la violencia. O normalizamos las exclusiones de clase, o las exclusiones de género, o las violencias. Porque hemos abandonado un espacio en el debate público sobre los problemas de la comunidad. Cuando nos reconectamos con los problemas de la comunidad, de pronto encontramos que tenemos problemas de violencia de género, o de racismo, o de exclusión de clase, o de segregación territorial, o de xenofobia. Porque los medios nos enseñan a odiar a los vecinos del lado que van pasando la frontera. Y entonces, en vez de cumplir una labor pedagógica y política, repetimos los discursos de la normalidad, los que vuelven normal las violencias y las exclusiones que hemos vivido durante años. Y entonces la gran pregunta es, ¿dónde está el cambio? ¿Qué es lo que representamos entonces en términos de una agenda de cambios? Por eso el tercer problema que tiene que resolver el medio, además de la información y la formación, es gestionar el espacio público. Nuestra invitación no es a que le hagan apología a Petro. No nos interesa que ustedes todos los días hablan a las 6 de la mañana diciendo muy buenos días Colombia, viva el sagrado presidente Petro. A nosotros no nos interesa eso. No, cuando tengan que hablar bien del gobierno, hablen bien del gobierno. Y cuando tengan que criticar al gobierno, critiquen al gobierno. Porque ese es el espacio público. A menos que creyéramos que los que estamos en el gobierno hoy fuéramos, ¿cómo se dice cuando uno no se equivoca? Infalibles. Y no, pues claro que nos equivocamos. Además, ninguno de nosotros estaba vivo cuando surgió el último gobierno popular en Colombia. Eso fue en 1854. Entonces no tenemos referentes en el siglo XX para saber cómo gobierna el poder popular. Lo estamos construyendo. Así que uno tiene no tiene derecho, uno se puede equivocar, derecho un poquito, pero se puede equivocar. ¿Qué necesita? Que calle en el error, como si se haría entonces cuando uno recibe plata solamente para decir lo que quiere escuchar, o para escuchar lo que uno quiere escuchar. O un medio público que tiene esa capacidad de construir opinión pública y comprender lo que está bien y ayudar a identificar los problemas que tengamos. Se trata del espacio de la política como espacio de opinión, pero también como espacio de verdad, que se pueda decir la verdad, que no se manipule y se tergiverse para los que hacen periodismo. Volver al respeto por un campo como es el periodismo, tan, digámoslo así, ultrajado en Colombia. Entonces no se trata de tener medios que hagan o digan lo que el gobierno quiere escuchar. Repito, se trata de crear la red que sobre todo fortalezca el poder de lo popular a través de estas redes solidarias. Y dos, que en el espacio de la gestión pública tenga la capacidad de ser una conciencia crítica que alimente la nación. Una conciencia crítica que pueda ir acompañando el devenir de los cambios.
que nos pueda decir, aquí hay líos, aquí hay problemas, póngale la señal. Y entonces la red se reúne y dice cuáles son los problemas de esta semana que vamos a poner en la mesa y cómo vamos a ir mostrando los avances y los retrocesos. Y entonces se trabaja en un sentido de mostrar que el territorio es el centro de la acción. Yo pensaría que si logramos esos tres elementos, el primero, el fortalecimiento de las organizaciones, el segundo, el trabajo en redes, y el tercero, todo este tema del trabajo intersectorial para juntarnos con otros, para desarrollar este concepto de lo público, para hacer información, formación y opinión pública o ganarse el espacio público, no vamos a resolver el problema de la contracampaña o de la ofensiva mediática de los que han decidido pasar de la información a la oposición. Pero sí vamos a resolver una cosa muy importante: que la gente del común, que la gente del municipio, que la gente de la vereda sepa lo que realmente está pasando, al menos en su entorno. Y si de vez en cuando le cuentan lo que está pasando un poco más allá, y le cuentan que vamos a hacer un centro de transformación tecnológica en el norte del valle, para que por fin esas comunidades puedan tener un mercado que durante años nunca les han construido para poder comercializar sus propios alimentos, o que la SAE está entregando los bienes que antes fueron de la mafia a las organizaciones campesinas y a las organizaciones solidarias, o que por primera vez en Colombia va a haber universidad gratuita, o que se está aprobando una reforma a la salud para quitarle el negocio a unos y entregárselo como derecho a la mayoría. Entonces empezamos a construir una opinión, no alrededor del gobierno, repito, sino sobre la realidad de lo que está pasando. Y lo que está pasando tiene cosas buenas y también cosas malas, pero el tiempo es muy corto. El tiempo que tenemos es un tiempo corto. Nuestra experiencia de gobierno es una experiencia efímera. 4 años vuelan. Yo acabo de llegar esto sí es para chicanear. Acabo de llegar de México hace pocas horas y el gobierno, el tiempo del gobierno mexicano son 6 años. Y ahorita, hoy, a un año de terminar, antier empezó el último año del gobierno del compañero López Obrador. Arrancó su último año. Hoy, a último año, teniendo 6, estaban lanzando unos temas que hay que hacer y que no se han podido empezar. 6 años. Este gobierno es de 4. O sea que a nosotros nos toca correr más de los que tienen un poco más de tiempo. Entonces, empezamos en enero. 3 propósitos: fortalecemos las organizaciones según su estado, sobre la base de que se vinculen a las redes de trabajo territorial y que sean capaces de desarrollar una mirada intersectorial e interinstitucional de la acción, de manera que se conviertan en los promotores de la opinión pública del territorio, en los generadores de la formación y en los generadores de un modelo de información que respete la veracidad de las cosas. Esa es la tarea. Si ustedes están por esa, nosotros estamos por esa, porque nuestro tiempo corre. Al final, se los digo porque eso sí me corresponde. En Colombia, nosotros nos iremos del gobierno, volveremos allá de donde venimos. Yo volveré al movimiento social, popular, a dictar clases cuando me inviten, si me invitan. Espero que sí, porque si no, no sé qué vamos a hacer. Pero lo que tiene que quedar es la base de un movimiento popular con capacidad pedagógica, con capacidad de opinión, con capacidad de toma de decisiones, con capacidad de gestionar su propio poder en el territorio. Porque lo que hay que construir en el largo plazo no es el gobierno de Petro. Lo que hay que construir en el largo plazo en Colombia es el poder popular. Compañeros y compañeras, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias.